Bendiciones. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando. Feliz lunes. Estoy aquí compartiendo en otras páginas para que se vayan conectando. ¿Cómo están? Bendiciones, hija. Te extrañé ayer. Vamos a compartir. Ayúdenme a compartir. Bendiciones desde Puerto Rico. ¡Qué lindo! Un abrazo. Bendiciones a todos. Ayúdenme a compartir para que así todo el mundo pues empiece a conectarse rapidito por ahí. Hoy tenemos un tema muy bueno y yo sé que va a ser de mucha bendición para muchos. Hoy vamos a estar hablando de cómo ser libres de 5 cárceles del alma. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando. Y al mismo tiempo estoy por aquí compartiendo. Así que mientras ustedes se van conectando, yo estoy por aquí compartiendo para que podamos estar todos conectados. Muchas bendiciones a todos aquellos que se están conectando. Recuerden que todos los lunes estamos haciendo la escuela virtual para que todos estemos en un mismo sentir y todos estemos conectados a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que si usted se ha perdido alguna de las clases, se puede ir a mi canal, Apóstol Liz Méndez en YouTube, y ahí usted puede ver todas las clases, escuela virtual. Busca ahí todas las escuelas virtuales, una escuela virtual, pero también como un discipulado de liberación para activar guerreros para este tiempo. Y sabemos que el Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros y a pesar de lo que estamos viviendo, no debemos desmayar, sino tenemos que mantenernos firmes. Así que sí, con la ayuda de Dios, todos los lunes aquí estamos conectados teniendo nuestra escuela virtual. Así que yo sé que va a ser de mucha bendición. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que son 5 cárceles del alma. Y cuando hablo del alma, hablo de esas áreas que tenemos que ser libres. Vamos a definirlo como áreas de esclavitud por causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. Porque muchas veces por vivir fuera de la voluntad de Dios es que entramos a esas cárceles donde no podemos salir. Amén. Bendecidas a todas esas mujeres hermosas que se están conectando y los hombres también que se están conectando. Así que voy a empezar con 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Y ponga atención a esta escritura. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escuche bien lo que está diciendo 2 de Corintios. Este es el apóstol Pablo que le escribe a la iglesia de los Corintios. Y le dice, el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces yo quiero que usted entienda, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde no está el Espíritu del Señor, hay esclavitud. Y aquí está la clave de lo que vamos a estar hablando en esta noche. A través del nombre de Cristo, nosotros somos libres de toda prisión a nivel del Espíritu. Quiere decir que cuando yo vivo en el Espíritu, por eso es que Corintios 3:17 dice, si el Espíritu del Señor está allí, allí hay libertad. La otra faceta, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde no está el Espíritu del Señor, hay esclavitud. Y aquí es que está todo el secreto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser libres de toda prisión. Cuando venimos en el Espíritu, cuando estamos viviendo en el Espíritu, cuando somos partes del Espíritu Santo, tenemos que vivir
libres de toda prisión. Ningún creyente, ningún hijo de Dios, ninguna persona que ha nacido de nuevo debe de vivir esclavizada. Todos debemos de vivir en libertad total. Ahora, entienda algo. Libertad, ¿qué significa libertad? Es no estar encarcelado. Cuando yo estoy libre, yo no estoy encarcelado. En otras palabras, el que vive en libertad no vive en una prisión. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los Corintios, él dice claramente, si el Espíritu del Señor está allí, allí hay libertad. Quiere decir que cuando yo vivo en el Espíritu, yo debo vivir en libertad. Bendiciones, hijos, los que se están conectando de Panamá. Entonces, cuando yo vivo en libertad, yo tengo que vivir libre, pero no vivir en una prisión, no vivir encarcelado. Porque todo aquello, bendiciones a los hijos de Venezuela que se conectan también, todo aquello que te encarcela es lo que te detiene la voluntad. Y yo diría que hasta físicamente nos detiene. Cuando nosotros vivimos encarcelados, nuestra voluntad está encarcelada. Muchos podemos ser cristianos o tal vez pudiera decir llamarnos religiosos, pero podemos estar esclavizados a causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. A veces pensamos que por ir a la iglesia vivimos libres. A veces pensamos que por sentarnos en un culto y cantar alabanzas y escuchar la palabra, somos libres. Óigame bien lo que le estoy diciendo. A veces pensamos que porque fuimos a la iglesia el domingo y dimos el diezmo y estamos en la iglesia, somos libres, y estamos mal. Porque muchas veces, ¿cuánta gente conocemos que van a la iglesia, cantan, alabanzan, dan los diezmos, pero están esclavos de muchas cosas? O sea, es como el dicho latino que dice, todo le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Por qué? Porque vive esclavizado en el alma, pero no ha rendido su voluntad a Dios. Este es el típico cristiano que va a la iglesia y dice aleluya, gloria a Dios, pero está esclavizado en su alma. ¿Por qué? Porque vive fuera de la voluntad de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Oiga bien, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora escuche bien, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Quiere decir que la sangre del Cordero nos ha sanado. La sangre del Cordero nos ha librado de la muerte. Nos ha regalado la salvación. Entonces, cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, tú y yo tenemos que vivir, como dice 2 de Corintios, en libertad. Porque hay una sangre, o porque la sangre de Cristo me ha regalado la salvación. Pero no solo la sangre me ha regalado, sino que ahora mi voluntad está rendida a la voluntad de Cristo. Ahora, vamos a entrar al tema de hoy. Hay 5 áreas de esclavitud por causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y cuando digo por causa de vivir fuera de la voluntad de Dios, quiere decir que estás viviendo de una manera que a ti te da la gana. No estás viviendo de acuerdo a los parámetros de Cristo. Estás viviendo como tú quieres. Por eso es que hay gente que va a la iglesia pero no cambia, no renueva su mente, no se dimensiona, sino que vive estancado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene que saber que en cuál área usted ha sido preso en algún momento en su vida. Y también tiene que determinarse a salir
de esa área donde usted ha sido esclavizado. Voy a hablar de 5 áreas. Están las cárceles de la enfermedad. Están las cárceles de los vicios. Están las cárceles de la mentira. Están las cárceles del temor. Y está la cárcel de la duda. Son 5 cárceles que nosotros tenemos que ser libres, porque lo que es la enfermedad, los vicios, la mentira, el temor y la duda se alojan en el alma. Son cosas que se amarran en el alma. Y si usted no declara que usted es libre en el alma, entonces usted va a vivir esclavizado en esas cárceles. Dios, a través de su palabra y en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a esa sangre de Cristo, como dice Apocalipsis 12, nos da la total autoridad de salir de esas cárceles que las mismas fueron abiertas y no pudieron detenerse. Mire lo que dice Marcos 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche bien, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífica no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer toda obra del diablo. Usted tiene que entender en esta noche que tú y yo hemos sido destinados para tener una vida en abundancia. Usted y yo hemos sido destinados para tener una vida nueva en Cristo. Nunca perderá, siempre se ganará. Escuche bien, sea lo que sea, usted es más vencedor que Cristo Jesús. Usted es vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia. Entonces hay una necesidad de ser libres. Hay una necesidad de que tú y yo caminemos bajo la voluntad de Dios. La vida de todos los seres humanos puede estar atrapada por cualquier cárcel. La vida de todos los seres humanos, en algún momento en el alma, usted puede estar atrapado por una cárcel. Y por eso, al comenzar la vida con Jesús, es necesario cubrirse con la sangre de Cristo. El comenzar la vida nueva con Jesús, tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar en oración, tenemos que estar conectados a lo que el Señor ha hablado sobre nuestras vidas y renunciar para salir de toda prisión, para cumplir el propósito de Dios y disfrutar la vida plenamente en Cristo Jesús. Usted renuncia, y cuando usted renuncia es el paso para salir de la cárcel. Escuche bien, cuando usted renuncia, usted está dando un paso para salir de la cárcel, porque a la misma vez ella estaba abierta. La cárcel es como una puerta que uno abre. Hay cosas que usted no las resiste y las deja y que permanezcan ahí. Entonces, cuando permanecen ahí, ahí es que empiezan a tomar gobierno y a tomar control de nuestras vidas. Pero cuando yo decido liberarme, es como abrir un portón o un portal y decirles: salgan fuera. Porque ahí es donde entonces yo le digo que salgan fuera aquellas cosas que no pertenecen y no deben de estar en mi alma para atropellar mi vida espiritual. Ninguna fuerza tiene poder para retenerlo. Todo ya ha sido derrotado por Cristo Jesús a través de la muerte en la cruz del Calvario. Y también son derrotados porque quien pone la fe en Dios y en su poderosa palabra puede ser libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, primera cárcel que tenemos que empezar a trabajar. Y yo diría que esta es una cárcel que todos hemos enfrentado. La primera cárcel que vemos alojada en el alma es la cárcel de la enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades que no son causadas naturalmente, sino que son cárceles que hay en su familia o que tal vez alguien de la familia las tuvo. Se sienten siempre enfermos. Si la abuela, la tatarabuela, todos sufrieron de presión alta, diabetes, ya también tú estás poniendo de que vas a suceder o vas a pasar por lo mismo. Se sienten enfermos, pero la Biblia está llena de ejemplos de que el Señor sacó a muchas personas de prisiones del dolor físico y de enfermedades que les tenía dolor y estaban bajo presión. Porque una persona a veces está bajo presión, pero no quiere decir que está endemoniada, sino que está oprimida por el enemigo. La Biblia dice en Isaías 61 que Jesús vino a abrir la cárcel de los que estaban presos. Escuche bien, Él vino a abrir las cárceles de aquellos que estaban presos. Y el gran remedio que tenemos en el corazón para que se alegre a esos huesos que están secos está en Proverbios 17:22, donde dice que nosotros tenemos que esos huesos secos darle alegría para que puedan ser renovados. Léalo en Proverbios 17:22, dice: gran remedio es el corazón alegre, porque el ánimo decaído seca los huesos. Quiere decir que una persona decaída seca los huesos. Una persona que está enferma, ¿qué pasa? Decae en su cuerpo. La enfermedad muchas veces llega por los pensamientos. La enfermedad muchas veces llega por lo que pensamos. Nos quedamos pensando: ¿qué me dijo el doctor? ¿Qué diagnóstico tengo sobre mi vida? Entonces todos esos pensamientos comienzan a tomar lugar en mi mente. Y ahora esos pensamientos vienen como dardos para hacerme sentir que estoy enferma, para hacerme sentir que estoy mal, que me voy a morir, que me va a pasar lo mismo que mi abuela, me va a pasar lo mismo que mi tatarabuela. Y cuando venimos a ver, es una cárcel de enfermedad que empezamos a creer una mentira de Satanás cuando realmente no es una verdad. Y pudiera ser que tal vez pudiéramos estar enfrentando una enfermedad, pero usted tiene que creer y no puede olvidar que en Cristo nosotros somos libres, que la sangre de Cristo ha quitado toda enfermedad, que la sangre de Cristo se llevó toda enfermedad de mi cuerpo. Pastora, pero a lo mejor yo estoy enfrentando una enfermedad. Perfecto que lo estás enfrentando, pero tu fe no puede menguar. Tu fe no puede creer en lo que están diciendo, sino que tienes que permanecer firme. Tienes que permanecer alineada a la fe. Tienes que permanecer enfocada. ¿Sabe por qué muchos cristianos y creyentes mueren? Porque cuando se les diagnostica algo, ya ellos en su mente se mataron. Ya en sus pensamientos se mataron. O sea que ellos mismos son los que buscan el abismo y la muerte. ¿Por qué? Porque el alma está llena de cárceles de enfermedad. Pero cuando hay un alma que está libre de la enfermedad, aunque en la familia y en la generación hay una enfermedad, esa persona dice: yo soy libre en el nombre de Jesús y ninguna enfermedad tocará mi morada, ninguna enfermedad tocará la generación de mis hijos. Y entonces empezamos a pelear en contra de esos abismos y esas tinieblas para que podamos vivir una vida en alegría. Por eso es que Proverbios te dice que la alegría, el corazón alegre es el que da ánimo a aquel que está decaído, que seca los huesos. O sea que hay gente que pierde el gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Y a veces nosotros no entendemos. Una enfermedad puede venir por causa de algo. Una enfermedad puede venir por algo genético, por una generación, por una maldición. Pero aquellos que estamos en Cristo no podemos vivir
alineados a una enfermedad, sino que tenemos que declarar que somos libres de toda enfermedad. Es tener esa posición de estar enfocadas, de estar direccionada, de estar conectada en el Espíritu para lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Así que primera cárcel que tenemos que ser libres es de la cárcel de la enfermedad. La enfermedad es una cárcel que a veces nos lleva a la muerte. Es una cárcel que nos hace sentir despreciados. Es una cárcel que nos saca del propósito de Dios. Es una cárcel que nos, cautiva nuestros pensamientos. Porque una persona cuando le dicen que está enferma, está cautiva en sus pensamientos. Por eso a veces nosotros como ministros vamos a ministrar a alguien y a lo mejor la persona no quiere ni siquiera que nadie ore por ella. ¿Por qué? Porque ya en su mente caducó, ya sabe que va a morir, ya sabe que algo pasa, ya sabe que en cualquier momento el médico le dice, ya este es lo último que va a quedar en tu vida. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero una enfermedad viene a ser la prueba de tu fe. Una enfermedad viene a ser la plataforma que Dios usa para ver de qué calibre estás hecho, para ver a quién le estás creyendo. Una enfermedad puede ser la plataforma que Dios está usando para ver por qué trayectoria te estás dirigiendo. Si estás encaminándote a lo que Dios te ha hablado y estás sabiendo enfrentar como una persona valiente en Cristo todo lo que viene, o simplemente creo todo lo que me están diciendo. Dios hizo los doctores, Dios creó todas las cosas, pero ¿sabe una cosa? La última palabra la tiene Dios. El conocimiento del hombre viene por causa de la sabiduría, lo que aprendió, lo que fue. Por eso todos los doctores tienen que pasar un proceso donde van a la universidad, donde se preparan, donde adquieren conocimiento y estudian el cuerpo humano para que la persona pueda tener un conocimiento, pero no quiere decir de que él o ella puedan dirigir tu vida la dirige Cristo. El doctor puede dar un dictamen y tú como una persona obediente y persona que crece en la fe simplemente vas a enfocarte en Dios y vas a creer de que Dios es el que va a tomar el control de tu vida, declarando que hay libertad, porque tú crees en esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener esa sanidad y creer de que Cristo está a favor de nosotros. Así que primera cárcel que tenemos que anular de nuestra alma es la cárcel de la enfermedad. Cárcel número 2, y esta está muy buena, la cárcel de los vicios. Los vicios, esta es otra área importante en la vida de las personas y esto incluye ser libre de vicios viejos. Sí, pastora, pero explíqueme, vicios viejos. ¿Qué vicios estabas tú haciendo antes de venir a Cristo? Los seres humanos sabemos el daño que hace un cigarrillo, el daño que hace el exceso de café, el daño que hace la comida, todos los ácidos, las pastillas, el daño que hace un vicio. Y a pesar de todo esto, muchos no toman conciencia del daño y la destrucción que hay en su cuerpo, y aunque saben que se están autodestruyendo poco a poco, siguen con su vicio. ¿A cuántas personas se le ha dicho no fumes más? ¿A cuántas personas se le ha dicho no tomes más café? ¿A cuántas personas le ha dicho el doctor no hagas esto, no hagas aquello? Pero lo siguen haciendo. En otras palabras, se están autodestruyéndose. Lucas 21:34, Jesús dijo: mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez, de las preocupaciones de la vida, y que aquel día venga sobre nosotros de repente como una trampa. O sea que el mismo Jesús nos advirtió que tenemos que estar velando por vuestros corazones. Tenemos que cuidar
cuidarnos de toda embriaguez, tenemos que cuidarnos de toda glotonería. A veces el doctor le dice, amada, pero subiste un poco de peso, no, cuídate. No, sí, me voy a cuidar, doctor, voy a comer más ensaladas, pero regresa a su casa y vuelve al vicio, porque el vicio es algo que tú adaptas tu cuerpo. El vicio, tú acostumbras tu mente, es como ese café con leche que nos tomamos. Déjame decir nos tomamos porque yo me lo tomo. El café con leche por la mañana que nos tomamos. A veces nos da hasta dolor de cabeza porque no nos tomamos el café con leche. Muchas veces nos damos de ciertas cosas que empiezan a traer problemas en nuestra vida. Y el problema es que existe una fuerza superior que controla los sentidos y los apetitos de los seres humanos. Hay algo superior donde crea ansiedad, donde crea desesperación por el vicio, y solo el poder de Dios en el ser humano puede ser liberado de todo vicio. Usted nunca puede pensar que no es posible abandonar o superar las malas costumbres, los vicios. Recuerde que usted tiene la genética de Dios y todo es posible. Vamos, diga conmigo, yo tengo la genética de Dios. O sea que usted necesita saber en esta noche que la cárcel del vicio ha sido abierta, pero en usted está la dirección y la decisión de salir ahí donde usted vino. O sea, usted tiene que reconocer cuando hay algo que le está haciendo daño a usted. El vicio hace daño. Todo lo que es exceso hace daño. Es más, yo pudiera decir, nunca acepte el vicio como algo normal. El vicio no es algo normal. Hay gente que cuando no se toma el café le da el dolor de cabeza, pero hay que entender que eso no es normal. Es que ya tu cuerpo se acostumbró, ya tu cuerpo se envició. Y cuando hay un vicio, es una cárcel que te empieza a dominar. Por eso yo digo, no es malo, y no me malinterpreten de que tomemos el café. No es malo, pero el día que no puedas tomarte, lo que vas a hacer, porque tu cuerpo te va a decir, tu cuerpo te va a hablar, tu cuerpo te va a decir, hey, ¿dónde está el café? Por eso vuelvo y repito, tú y yo tenemos la genética de Dios, y un vicio no es normal. Un vicio es un encadenamiento que te lleva a encarcelar tu alma. Porque estas son las cosas que empiezan a pegarse en el alma, empiezan a dominar el alma. Y cuando venimos a ver, por eso es que tenemos tanta gente asmática, que entonces no puede ver la realidad de las cosas. Sobre sus ojos hay velos, sobre sus oídos hay velos, y se acostumbran y no dejan esos vicios que pueden hacerle daños. Entonces vamos por dos cárceles: la cárcel de la enfermedad, la cárcel de los vicios. Ahora viene otra cárcel, y esta es muy buena: la cárcel de la mentira. ¿Cuántos cristianos tenemos sentados en la iglesia que todavía mienten? ¿Cuántos líderes están mentoreando y todavía mienten? ¿Cuánta gente tenemos en nuestras iglesias que todavía mienten? La cárcel de la mentira. Las cárceles de la mentira y el engaño son sumamente peligrosas. Escúcheme bien, porque ellas han logrado infiltrarse en lugares claves del mundo. ¿Dónde ha entrado la mentira? En la religión, en la política, en la escuela, los tratamientos bajo manipulación para cambiar a las personas. ¿Dónde ha entrado la mentira? En la televisión, en YouTube. ¿Dónde ha entrado la mentira? En todos los programas sociales, todas las plataformas sociales. O sea que con una mentira tratan de convencer al pueblo. Con una mentira desvían al pueblo. Por eso es que no todo lo que usted mira a través de las redes sociales es cierto.
Usted tiene que saber escoger y tiene que ver las cosas que usted está mirando, lo que está escuchando, lo que está viendo. Porque la cárcel de la mentira es una cárcel que se infiltra en la vida del creyente, pero es bien peligrosa. ¿De dónde vienen las mentiras? Del padre de la mentira. Él vino a matar, a robar y a destruir. Así que la mentira, por más que la quieras decorar, no es nada bonito. En esto el ser humano no alcanza la plenitud de la libertad, porque cuando una persona trata de caminar en la libertad, la cárcel de la mentira y la hipocresía lo mantienen bajo gobierno. Por eso Jesucristo habló una verdadera verdad en Juan 8:36, donde dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuche bien, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmos 19:163 dice: aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Escuche bien, la mentira es una arma destructora dentro de nuestras vidas. La mentira, cuando te acostumbras a hablar mentiras, tienes un alma encarcelada. Cuando te acostumbras a hablar mentiras, todo lo que hablas no es verídico. Todo lo que dices tal vez no es verdad, porque ya estás acostumbrado y lo que haces es mezclar unas cosas con las otras. Proverbios 6:12-14, lea esto. Proverbios 6:12-14 dice: la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con una boca perversa. Me gusta porque hay otra versión que dice con una boca mentirosa. El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, ay, 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 el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente está tramando el mal, y el que siembra discordia. Quiere decir que cuando usted lee Proverbios 6:12, se da cuenta que la mentira tiene que ver con aquellos que guiñan los ojos, aquellos que tienen la boca perversa, aquellos que hacen señas con los dedos, aquellos que hacen señas con los pies. A veces por debajo de la mesa le metes un codazo, ¿verdad? O le metes un pie ahí por al lado, ¿verdad? A los que señalan con los dedos, señalan con los dedos la perversidad de su corazón, que continuamente están tramando el mal y lo que hacen es sembrar discordia. Amados, creer en Jesucristo no es una religión. Creer en Jesucristo tampoco es un movimiento de fuerza humana. Esto es un movimiento de poder. Esto es un movimiento de transformación verdadera, donde no hay lugar para el engaño. Reciba esto en esta noche. Donde hay mentira, no hay poder de Dios. Donde hay mentira, no hay movimiento de poder. Donde hay mentira, no puede estar el Espíritu Santo de Dios. Donde hay mentira, hay esclavitud. Y donde hay mentira, no puede haber una transformación verdadera. Voy a explicar esto un momento. Una persona que vive en mentira nunca es transformada verdaderamente. O sea que va a tener luchas con la mente, va a tener luchas con los sentimientos, con las emociones, porque si hay algo que se tiene que convertir en la vida del ser humano, es la conciencia. Y cuando la conciencia está inundada de mentiras, es una conciencia que le va a retractar y le va a decir todo lo que había en su pasado. Entonces esas mentiras comienzan a tomar lugar.
Por eso es que es importante que nosotras como mujeres y nosotras como profetas de las casas nunca estemos redactando lo que pasó con nuestros hijos, sino siempre declarando bendición sobre ellos. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Extiéndete a lo que está al frente. Olvídate lo que quedó atrás y extiéndete a lo que está al frente. O sea, una mentira es cuando estoy dándole lugar a esa mentira para que pueda entronarse. Pero cuando tú y yo creemos de que Cristo es nuestra libertad, que Cristo nos libertó, que la sangre de Cristo nos lleva de gloria en gloria, hay un cambio sobrenatural en nuestra vida, hay una transformación sobrenatural en nuestra vida. Amados, a veces las mentiras, mire, yo he hablado esto en las escuelas. A veces hay gente que te habla una mentira para sacarte una verdad. Entonces tenemos que tener cuidado porque las mentiras son del padre de la mentira y Satanás va a tratar de usar esa plataforma para tratar de sacarte del propósito de Dios, para tratar de embabucarte, de enredarte y no dejarte que tú puedas avanzar y ser transformado verdaderamente. Por eso en esta noche tienes que declarar que eres libre de toda mentira, que el Espíritu Santo de Dios hoy te libera de toda mentira. Aleluya. Cárcel número 4, la cárcel del temor, la cárcel de los miedos, de lo que le llaman fobias. La gente que está llena de temor, miedos, fobias. Hay millones de personas que viven bajo presión. Millones de personas que están en esta cárcel del temor. La palabra de Dios revela que el temor domina muchísimas vidas en la tierra. Esta cárcel tiene un efecto contrario a la fe. Escuche bien, la cárcel del temor va contraria a la fe. O sea, quien vive preso en la cárcel de temor vive como consecuencia del cumplimiento de todo lo que teme. Voy a repetir esto. Quien vive preso en la cárcel del temor vive como consecuencia de cumplimiento de todo lo que teme. O sea que tal como le ocurrió a Job, el patriarca famoso de la Biblia que dijo, lo que temí, eso me ocurrió. Y esta es la cárcel del temor. Tiene tanto poder que destruye a los seres humanos, haciendo que les ocurra y se materialice todo lo que temen. Aleluya. Todo lo que temen. Lo que tú temes es lo que tú atraes. Aprenda esto. Todo lo que tú temes es lo que atraes. Por eso lo que yo temía es lo que me ocurrió, dijo Job. Todo lo que temes es lo que tú atraes. Las fobias, ¿qué son las fobias? Son miedos irracionales, incontrolables, desproporcionados y pueden suceder frente a objetos diversos. O sea, pueden estar en situaciones o personas y se caracteriza por la aparición de síntomas de ansiedad. Escuche bien, la fobia y el temor se van a caracterizar con síntomas de ansiedad ante la presencia de un objeto, una situación, lo cual suele dar a lugares conductas de evitación consistente en huir de la situación temida. O sea, hay personas que, por ejemplo, le temen a un perro, por decir algo, y ellas entran en fobia y no pueden ver un perro porque entran en fobia. ¿Cuántos le tienen fobia a un elevador? Y cuando se suben al elevador y el elevador cierra la puerta, ya están en fobia. No pueden estar trancados porque se creen que se asfixian, se creen que se mueren. O sea, ya sienten que le falta el aire. Todo esto es una cárcel. ¿Por qué? Porque el alma empieza a ser caducada por todos los sentimientos y aquellas cosas que pueden ser aparición, que pueden crear síntomas de ansiedad. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Vamos, Él te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo.
no temas, que yo te ayudo. Si vemos la palabra no temas en la Biblia está montones de veces, porque si hay algo que Dios nos recuerda todos los días es no temer. Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo y no temeré. Vamos, declárelo conmigo en esta noche. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto se ve en todos los ámbitos de la vida: familiar, financiera, matrimonial, ministerial, profesional, en los estudios, hasta en los más mínimos detalles. Es como la voz que te dice que usted se caerá, que usted lo cree, que usted termina ocurriendo. O sea, usted encontrará en la Biblia 157 textos donde le dice a usted: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el temor es contrario a la fe. Escuche bien, el temor va contrario y a la fe. Y esto es que nosotros cambiemos el temor por la fe. Entonces veremos los grandes resultados milagrosos de Dios. Porque cuando yo estoy en temor, yo no le tengo confianza a Dios. Cuando yo entro en temor, estoy perdiendo la fe y mi enfoque lo estoy perdiendo porque tengo temor a lo que estoy visualizando, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy experimentando, y ahí es que viene el terror, porque el temor lo que hace es que oculta la fe. El temor opera y lo que hace es que obstaculiza la fe. Por eso es que nosotros los creyentes no tenemos que tenerle temor a nada ni a nadie, sino tenemos que estar confiados en lo que el Señor ha hablado. Amén. Quinta cárcel y última cárcel que tenemos que trabajar: la cárcel de la duda. La duda, la duda, la duda. Esta es una de las cárceles que apresa poniendo en duda la palabra de Dios, del bien y el amor. Es una cárcel antibíblica, antifamilia, antife genuina. Escuche bien, la cárcel de la duda no va con la familia, no trabaja con la Biblia y no trabaja con la fe genuina. Cuando la duda llega a nuestras vidas, la duda bloquea todo lo que Dios quiere para nosotros. La duda es la que persigue la verdad de la palabra de Dios, presentándola como relativa, cuando la verdad de Dios es absoluta. Dice la Biblia: usted es todo lo que Dios dice que usted es. Escuche bien, usted es todo lo que Dios dice que usted es. Usted puede todo lo que Dios dice que usted puede. Y usted tiene todo lo que Dios dice que usted tiene. Todo lo que está escrito en la Biblia es lo que usted es lo que usted tiene y es lo que usted puede tener. Entonces, Mateo 8:26. Mateo 8:26, él le dijo: ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Están almendrados, hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió a los vientos, al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Usted se imagina un Jesús dudando? ¿Usted se imagina un Jesús dudando de lo que iba a suceder? ¿Usted se imagina un Jesús dudando de lo que iba a pasar? No hubiera sucedido un respaldo milagroso. No hubiera sucedido nada. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando que estamos libres, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis en vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1 te dice: no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Usted hoy tiene que alcanzar la libertad. Usted hoy tiene que romper todo yugo de esclavitud. Y es importante en su vida. Un principio importante nos enseña: ¿eres esclavo o eres un libertador? ¿O eres esclavo de la vida en la que estás llevando o eres un libertador? Aquel que vive en cárceles del alma es un esclavo, pero el que vive libre de toda cárcel de la que hemos mencionado es un libertador. O sea que usted necesita transformarse hoy en un libertador.
Me gusta la vida de Esther, porque Esther fue la que vino a libertar a los esclavos. Esther, siendo una esclava, se volvió una reina. Y la reina Vasti, siendo una reina, se volvió esclava de su condición y de su vivencia. A veces tenemos que entender que nuestra vida va a cambiar. Y nuestra vida puede ser dimensionada cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, cuando cambiamos nuestra manera de proyectarnos ante la sociedad. Usted y yo tenemos que vivir como personas libertadoras. Usted no es quien aquí para atar ni esclavizar a nadie. Acuérdese y recuerde que los juicios son de Dios. Y el que hace y el que toma la venganza es Dios. Por eso es que tenemos que vivir como libertadores. Usted no nació para ser un esclavo prisionero. Usted no nació para vivir en ninguna cárcel. Escúcheme bien. Usted nació para ser un libertador. Usted nació para sacar a muchos de las cárceles que están metidos. La buena noticia es que Jesucristo tomó las llaves y abrió las cárceles una a una. Y usted ya no tiene que estar allí, sino que Cristo dio todo en la cruz del Calvario para que usted y yo estuviéramos hoy viviendo y experimentando la libertad en Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy? Pastora, ¿qué tiene que hacer? Siervo y sierva que me escuchas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser libre de toda cárcel de duda. Tienes que ser libre de toda cárcel de enfermedad. Tienes que ser libre de toda cárcel de mentira. Tienes que ser libre de toda cárcel de vicios. Tienes que ser libres en el nombre de Jesús de todo aquello que te está asediando, de todo aquello que te está paralizando, los temores, las fobias. Tienes que ser libre de todo miedo. Dios no puede trabajar con una persona que está encarcelada. Dios trabaja con aquellos que no son perfectos, pero viven en libertad. Porque el vivir en libertad no es que tienes cadenas rotas. El vivir en libertad es que tengo el conocimiento, es que tengo la dirección correcta, es que sé a quién le sirvo, es que sé para dónde voy, es que sé para dónde voy y cuál es el camino que tengo que tomar. La libertad no es una palabra expresada, la libertad es una condición espiritual. Escúcheme bien porque esto es poderoso. Cuando yo soy libre en mi mente, yo soy libre en mis emociones, yo soy libre en mis sentimientos, yo soy libre en mi vida cristiana. Yo no puedo vivir esclavizado a nada. Si usted todavía vive esclavizado en su mente, todavía usted no es libre. Y nunca podrá ser un libertador si usted no es libre de toda cárcel. Dios nunca puede usar a alguien para libertar a otro si todavía él mismo no ha sido libertado. Por eso es que tú nunca puedes dar lo que tú no tienes. Tú das lo que tú tienes. La capacidad que tú tienes es la que tú puedes impartir a otro. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Usted tiene que dar lo que usted tiene. Por eso es que las cárceles son las que nos inundan de mentiras. Las cárceles son las que nos mantienen como esclavos. Vasti estaba como esclava, vivía como una reina, pero era una esclava en su mente. Era una esclava en sus emociones. Ay, aleluya. Entonces vemos a una Esther que supuestamente era una esclava porque estaba con los judíos, pero en su mente fue una libertadora. En el corazón y el alma fue una libertadora. Quiere decir que la libertad no se encuentra porque yo quiero. La libertad se encuentra cuando yo decido abrir una puerta, entrar por ella y encaminarme a ella. Quiere decir que cuando yo abro la puerta, yo doy acceso. Por eso es que tenemos que cuidarnos de todo lo que entra por nuestros oídos, todo lo que entra por nuestros ojos, todo lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando, porque todas estas áreas son las que el enemigo va a trabajar
trabajar para esclavizarnos. Tú no puedes dejar que un pensamiento, un dardo pueda esclavizarte. Todo lo que tú escuchas no es cierto y muchas de las cosas que escuchas no van en acorde a ti. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Simplemente toma lo bueno y desecha lo malo, como dice la Biblia. Pero que tu alma nunca se esclavice, que tu mente nunca se esclavice, que tus sentimientos y tus emociones nunca se esclavicen, sino que tú puedas vivir como un Moisés siendo un libertador. Moisés tuvo que pasar procesos en su vida donde él logró ser un libertador, pero uno de los procesos más grandes que experimentó Moisés fue cuando tuvo que trabajar con su genio, cuando tuvo que trabajar con su carácter, cuando tuvo que trabajar con su vida propia y sus emociones. ¿Por qué? Porque Dios, queriendo de que él fuera bendecido, él no pudo entrar a la tierra prometida por dejarse llevar de lo que pasó alrededor de él. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta, podemos estar profetizando, podemos estar predicando, podemos estar haciendo la función de Cristo en la iglesia, pero podemos estar esclavizados en alguna área de nuestra vida. Cuando Cristo nos liberta, Cristo no nos liberta por pedacitos. Cristo nos liberta por completo. Por eso yo no creo en una persona que dice que ama a Dios, que está con Dios, que ha sido libre en Cristo y todavía va a la iglesia los domingos, pero en la semana se pone a meterse drogas y se pone a hacer cosas incorrectas. O estamos viviendo como libertadores en el fruto del Espíritu Santo, o estamos viviendo como esclavos en los frutos de la carne. Entonces a ti te queda en esta noche examinarte. Porque si te examinas, te das cuenta si tienes cárceles de vicios, de mentira, de temor, de miedo, enfermedad, de vicios. Vas a examinar si tienes algún tipo de cárcel. En Cristo somos libres. Por eso Juan dijo, si el Hijo os libertare, libres seremos. Si el Hijo os libertare, no todo el mundo liberta, pero el que se deja libertar es libre en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si estás recibiendo esta palabra, pero algo que tienes que entender es que Cristo vino a libertar al mundo. Cristo nos vino a libertar de toda cautividad. Cristo vino a romper todo velo. Cristo vino a romper toda cárcel. Cristo vino a romper toda enfermedad. Cristo vino a hacer la diferencia en el mundo para que tú y yo viviéramos de acuerdo al corazón de Dios. No vivas de acuerdo a lo que tu voluntad quiere. Deja que tu voluntad viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el que vive bajo la voluntad de Dios es aquel que camina de acuerdo al corazón de Dios y se deja guiar por lo que el Espíritu de Dios le está guiando. Por eso es que empecé con la escritura, que fue una de mis favoritas, que les dije, 2 de Corintios 3:17, que dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Señor es el Espíritu, y si el Señor habita en tu espíritu, allí hay libertad. No podemos decir que ahí no hay libertad si el Espíritu de Dios no está ahí. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No puede haber espíritu donde no está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque ahí es donde la voluntad de Dios entonces es libre y donde el Espíritu Santo de Dios puede hacer algo poderoso en nuestras vidas. Por eso es que hoy tienes que decidir a romper con toda cárcel, con todo obstáculo, porque a veces los pensamientos son poderosos, porque a veces lo que la gente pueda decir, lo que puedan hacer. Mire, hay algo que yo he aprendido de la vida de Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que la vida de Jesús fue perseguida. Lo enjuiciaron, lo escupieron, lo persiguieron. Pero ¿sabe algo que aprendemos de Jesús? Jesús no se dejó encarcelar por nada ni por nadie. Jesús caminó en la tierra como hombre 3 años de su ministerio en total libertad.
O sea, él no estaba pensando en lo que la gente podría decir, sino que él caminaba como un ejemplo visible para aquellos que les estaban siguiendo. Por eso una de las afrentas que le hizo a los discípulos es: si están conmigo, cojan su cruz y síganme. Porque esto no es cuestión de decir yo soy cristiano. Esto no es cuestión de decir yo soy libre. Carga tu cruz, porque en tu cruz vas a experimentar muchas cosas, pero esa va a ser la que te va a enseñar, esa va a ser la que te va a moldear, esa va a ser la que te va a llevar a otro nivel. Sí, de que vamos a llorar y vamos a sufrir y vamos a enfrentar adversidades, claro que sí, todos las enfrentamos. Pero en Cristo hay libertad. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Hijo os libertare, libres seremos. Por eso es que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Vamos a orar ahora en esta hora. Padre, yo te doy gracias. En esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú libertes a tus hijos, Señor. Toda cárcel, Señor, que viene, que no es tuya. Tu palabra declara, Señor, que tú eres el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora, Señor, venimos contra toda cárcel. Cárcel de mentira, cárcel de vicio, cárcel de enfermedades, cárcel de temor, cárcel de miedo. Cárcel, Señor, que viene a traer fobia. Cárceles que vienen, Señor, a sacarnos de tu principio, Señor. Toda duda se va ahora en el nombre de Jesús. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Rompemos toda cárcel. Sacamos todo velo. Sacamos todo velo que no nos está dejando ver. Todo velo que no nos está dejando oír. Se va toda cárcel de enfermedad, de vicio, mentira, temor, duda, fobia. Ahora declaramos libertad sobre nuestras vidas y declaramos que la palabra de Cristo hoy nos liberta. Si el Hijo os libertare, libres seremos. Conoceremos la verdad y la verdad nos haremos libres. Señor, en esta hora yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo libertad sobre tus hijos. Libertad sobre tus hijos. Toda cárcel ahora se abren los portones de las cárceles. Toda cárcel se va. Toda cárcel se va. Anulamos toda cárcel. Sacamos toda cárcel de pensamientos, sentimientos, emociones. Declaramos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que eres tu Dios habitando en nuestras vidas, para que sea tu gloria y para que sea tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú estás levantando una generación profética, porque tú estás levantando una generación que a través de tu palabra nos vas a dar la autoridad que necesitamos para salir de toda cárcel y para que podamos vivir de gloria en gloria. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, yo te doy gracias y bendigo cada hija tuya, bendigo cada hijo tuyo, Señor. Toda lengua se quema, toda lengua retrocede, toda lengua y toda mentira del enemigo ahora se quema. Atamos en el nombre poderoso de Jesucristo toda mentira de Satanás y declaramos que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre tus hijos. La sangre del Cordero tiene poder sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, los bendigo. Declaro sobre ustedes cielos abiertos. Declaro que el Espíritu de Dios les va a dar más conocimiento y más revelación para que sea el Señor tratando con sus vidas y usted pueda hoy vivir en una vida completamente libre. Así que ayúdeme y comparte este mensaje con muchas personas que a lo mejor necesitan escuchar esta palabra. Los espero el próximo lunes, que tendremos otro tema muy candente y yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Gracias a todos los hijos que están conectados, gracias a todas esas mujeres guerreras que están ahí siempre conmigo y esos hombres guerreros que están ahí siempre conmigo. Y nos vemos entonces el viernes las mujeres en Mujeres en Pie de Guerra a las 7 de la noche, y muchas bendiciones a todas esas hermosas personas que siempre están conectados conmigo. Así que un abrazo virtual, comparta este mensaje para que sea de bendición. Y si usted se perdió alguna clase, váyase a mi canal de YouTube, Apóstol Liz Méndez,
Y ahí están todas las escuelas que hemos dado todos estos lunes. Así que no se pierda, que todas han sido de mucha bendición para su vida. Así que feliz inicio de semana y que en estos días sea el Señor que te guarde y que sea el Señor sorprendiendo tu vida de una manera sobrenatural. Así que escríbeme por mensaje para saber cómo te sientes y si necesitas oración, escríbeme también para que mañana yo, junto a mis intercesores de nuestra iglesia, vamos a estar orando y vamos a estar elevando entonces todas las necesidades de todas aquellas personas que necesitan oración. Así que bendiciones a todos, besos y abrazos. Los bendigo a todos mis hijos de Panamá, de Nicaragua, de Venezuela, todos aquellos que están conectados de acá, de Miami, y todos aquellos que están del Perú conectados y los que se van a conectar cuando vean este mensaje. Así que, amados, bendiciones y buenas noches.